Tiempo de repasar las economías mundiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Argentina, el gobierno nacional anunció que pagará salarios para los trabajadores de empresas privadas. También adelanta un conjunto de medidas para proteger la producción en el país. En contexto, vamos a revisar los daños que dejará la pandemia del coronavirus en la población y en la economía mundial. El gobierno de la India anuncia la reanudación parcial del trabajo a partir de la próxima semana en medio del coronavirus, el COVID-19. En Economía 360, los detalles. El gobierno de Argentina anunció que procederá al pago de los salarios para los trabajadores de empresas privadas y además estudian nuevas medidas para proteger la estructura productiva ante la emergencia desatada por el COVID-19. De acuerdo con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, parte del pago se realizará este mes y se concretará mediante el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que ya cuenta con más de 310.000 empresas registradas. Destacó que se están creando todos los mecanismos necesarios para que a principios de mayo haya recursos en las cuentas de los trabajadores y de esa manera se pueda sostener el trabajo y la producción en este país. El ministro aseguró que el gobierno trabaja en implementar medidas adicionales para los sectores de profesionales, autónomos o monotributistas para que sean incluidos en el ingreso familiar de emergencia, que prevé un aporte de 10.000 pesos por parte del Estado. Culfas volvió a cuestionar la demora de algunos bancos en otorgar los créditos garantizados por el Estado a las pymes para el pago de los salarios del mes de marzo. Y en Brasil, las medidas de confinamiento por la COVID-19 han sido relajadas por el Ejecutivo de forma irresponsable. Solo un 47% de la población está en sus casas y ahora las autoridades de los hospitales temen por un colapso sanitario. En la ciudad de Sao Paulo, casi el 70% de las camas de al menos 5 hospitales en cuidados intensivos están ocupadas y esta cifra aumenta drásticamente. Un estudio prevé que el sistema hospitalario podría colapsar el próximo 19 de abril si no se respetan las medidas de distanciamiento social. Las autoridades estiman 110.000 muertes en el estado de Sao Paulo, una ciudad con más de 46 millones de habitantes. En Río de Janeiro, la directora del Instituto de Infectología, Valdilea Veloso, afirmó que se necesitan respiradores, mascarillas y personal médico para mitigar la crisis por el coronavirus. Se estima que luego de esta fase de propagación, que sea a finales de abril. Igualmente detalló que se esperan muertes desiguales debido a que los más vulnerables y los pobres serán los más afectados por vivir en espacios reducidos con muchas personas. Brasil registra un aproximado de 25.000 contagios y 1.532 muertes. Bolivia gestiona créditos por un monto de $1.000 millones a causa de la pandemia del coronavirus. Esta información la obtenemos a través del portal Sputnik, que tienen allí en sus pantallas como referencia. Dice que el monto es similar al que percibió en marzo el Banco Central del país para enfrentar la pandemia del COVID-19. Esto lo dijo así el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Slinch. Con el Banco Interamericano de Desarrollo se ha hablado de intenciones por $350 millones, con el Fondo Monetario Internacional otros $300 millones y con el Banco de Desarrollo de América Latina un monto similar de $350 millones. El funcionario gubernamental señaló que el gobierno de facto busca esos recursos para inyectarlos en la economía ante la pandemia del coronavirus, aunque no precisó el uso específico de los créditos. Y en Ecuador, en medio de la actual pandemia del COVID-19, el gobierno está estudiando la posibilidad de suspender a los trabajadores del país sin sueldo
La posibilidad de suspender a un trabajador sin el pago de sueldo era inviable en el país de acuerdo con los estatutos de la ley ecuatoriana. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Luis Poveda, anunció la posibilidad de incluir la opción en el proyecto económico urgente que se tramita ante la Asamblea Nacional. En Ecuador, cerca del 70% del aparato productivo está paralizado y durante la primera semana de abril, 262.803 trabajadores han sido suspendidos. La medida del ministerio puede tener una duración de 3 meses renovable por una sola vez. En el lapso el trabajador no recibirá la remuneración ni tampoco la aportación del seguro. Otra alternativa sería reducir la jornada laboral y el salario de la forma proporcional a las horas trabajadas hasta por 2 años y con la opción de renovarse hasta por 2 años más. Según el alto funcionario, con esto se busca evitar que los ecuatorianos pierdan sus plazas de empleo. El gobierno de El Salvador no continuará otorgando la ayuda económica prometida a la población por el coronavirus y en su lugar está planeando entregar canastas alimentarias en los próximos 2 meses. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, reconoció que el Estado ya no tiene capacidad de afrontar 1.200 millones de dólares en apoyo a los hogares del país. Fuentes aseguró que seguirán garantizando el pago del resto de los programas sociales, pero llaman a las empresas privadas a cancelar los impuestos, ya que el gobierno ha dejado de percibir 285 millones de esos tributos a raíz de la emergencia nacional por el coronavirus. Hace pocos días, el gobierno había anunciado entregar ante la Asamblea Legislativa un paquete de incentivos diseñados con amplia consulta sectorial que proteja a la economía de este país, a los empleos y a las pymes, pero dicha propuesta se debatirá mañana. En Honduras, las pruebas para la detección del COVID-19 son muy pocas para la cantidad de posibles casos con síntomas. La ministra de Salud, Alba Flores, dijo que las pruebas PCR que se están priorizando para los pacientes graves y las personas con contacto directo a casos positivos. El gobierno ya adquirió 250.000 test de detección del COVID-19, pero aún no han llegado al país. Este país centroamericano está realizando una prueba por cada 4.609 habitantes, lo cual resulta insuficiente para mitigar el virus. El internista Omar Videa lamentó que existen pacientes hospitalizados por sospechas que no han sido descartadas y tardan hasta 6 días en confirmar la enfermedad por la escasez de las pruebas. Videa manifestó que se realizan de 65 a 80 pruebas diarias y que de esta cantidad de test debería ser de 400 a 500 pruebas al día para poder registrar la cantidad verdadera de contagios existentes. Hasta el martes se han realizado 2.202 pruebas de PCR con una estadística de 419 contagios y 31 muertes. En nuestro segmento vamos a revisar la factura del coronavirus. Al regreso de esta primera pausa usted tendrá todos los detalles. Un estudio elaborado por el periodista Sergio Ferrari con base a datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo indica que las consecuencias económicas futuras de la pandemia del coronavirus las pagará la población del hemisferio sur. Detalles a continuación. Desde fines de diciembre hasta ahora, el coronavirus ha golpeado fundamentalmente el hemisferio norte, arrancando en China, devastando parte de Europa y ampliándose mortíferamente hacia Estados Unidos.
Los costos principales serán asumidos por los sectores más desfavorecidos de los países más empobrecidos. Así, lo anticipa la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que en la última semana de marzo definió la necesidad de apoyar a los países en desarrollo con un paquete de 2,5 billones de dólares. De acuerdo al organismo de la ONU, 2/3 de la población mundial viven en países no industrializados y afrontarán un daño económico sin precedentes debido a la pandemia del COVID-19. Se agrega que 2.000 millones de trabajadores, de los cuales más de la mitad está en desempleo, según la Organización Internacional del Trabajo, pertenecen al sector informal, que será el más golpeado por esta crisis. Por otra parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, estima que las pérdidas en ingresos en los países en desarrollo superarán los 220.000 millones de dólares. Antes de la pandemia del COVID-19, organismos internacionales calculaban que 100 millones de personas caerían anualmente en la pobreza, debido fundamentalmente a gastos de salud desmesurados. Todo esto ocurre en medio de una situación de inequidad social, donde solo el 20% de la población vive en las naciones denominadas ricas, pero controlan el 80% de la inversión mundial en salud. En este mismo estudio, Sergio Ferrari también hace referencia a una propuesta de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo, la cual busca hacer frente a la pandemia del COVID-19. El periodista Sergio Ferrari, a través de un artículo publicado en el portal web Rebelión, hace referencia a una propuesta de 4 puntos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, la cual busca hacer frente a este tsunami socioeconómico sanitario mundial que ha provocado el coronavirus COVID-19. El primer punto de la UNCTAD es que $1 billón sean destinados a asegurar la liquidez de los países en desarrollo a través de la reasignación de los derechos especiales de giro existentes en el Fondo Monetario Internacional FMI. El segundo punto plantea que se destinen otro $1 billón a parar inmediatamente los pagos de las deudas nacionales actuales de los países más afectados, permitiendo condonar una porción significativa de esos compromisos. La UNCTAD alega que dicha solicitud es viable poniendo como ejemplo la condonación de la deuda alemana luego de la Segunda Guerra Mundial, que entonces significó la mitad del monto total. En cuanto al tercer punto, el organismo de la ONU indica que se deben destinar $500.000 millones para diseñar una especie de plan Marshall para la recuperación sanitaria, destinados a servicios de salud de emergencia y programas de asistencia relacionados con la contingencia. Y el cuarto punto sugiere establecer políticas de control de capital para restringir el aumento de la salida de flujos del mismo, reducir la falta de liquidez dado el cierre de empresas en los mercados en desarrollo y frenar la caída de los precios de las divisas y activos. El periodista agrega que en un contexto de pandemia mundial, las denominadas sanciones o los bloqueos criminales desde los Estados Unidos agravan la situación en varios países. Por esta razón, señala que las sanciones sectoriales de amplio espectro que sufren países que enfrentan la pandemia del coronavirus, en este caso Cuba y Venezuela, deben ser reevaluadas de manera urgente. También la situación aplica para Irán, Corea del Norte o Siria. El experto independiente de Naciones Unidas, Alfred de Zayas, afirma que las sanciones y bloqueos financieros ya han matado a miles de seres humanos mucho antes de la aparición del COVID-19, debilitando además los servicios de la salud en el grupo de países ya mencionados. Ferrari recuerda que con respecto a Cuba, la Asamblea General de Naciones Unidas ya ha adoptado hasta 27 resoluciones condenando el bloqueo de los Estados Unidos. Finalmente, el periodista indica que ante la emergencia se refuerza una preocupación y el peor de los escenarios, que las naciones más fragilizadas y amenazadas paguen injustamente el precio más caro de esta nueva crisis global. En India están reanudando el trabajo, todos los detalles se los contamos al regreso de esta segunda pausa.
El gobierno de la India autorizó la reanudación parcial de las actividades laborales a partir de la próxima semana. Los sectores que volverán al trabajo se los contamos en la siguiente historia. Un documento del Ministerio de Interior de la India autoriza todas las actividades agrícolas y hortícolas del país a volver a laborar con normalidad. Asimismo, ha dado luz verde a todo el tráfico de mercancías a partir del próximo 20 de abril. La decisión del gobierno indio fue vista con buenos ojos por las zonas rurales del país que trabajan en la agricultura, sector que emplea el 59% del total de la fuerza laboral del país. Y el 70% de los hogares rurales dependen de ella para subsistir, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Por otro lado, la cartera ministerial ha precisado que los mercados tradicionales, conocidos como mandis en hindi, abrirán sus puertas. El país asiático ha experimentado una fuerte interrupción en las cadenas de transporte desde que impuso un restrictivo confinamiento de 21 días el pasado 25 de marzo para frenar el avance del coronavirus COVID-19, que se ha cobrado la vida de más de 370 personas y ha contagiado a más de 11.400. Las ventas al detalle en Estados Unidos registraron una caída en el tercer mes de este año debido al coronavirus, el COVID-19. Datos difundidos por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos revelan que las ventas minoristas del país registraron una caída de 8.7% en marzo. Este resultado superó con creces el descenso récord anterior de 3.9% que tuvo lugar durante las profundidades de la Gran Recesión en noviembre del año 2008. Y los sectores más afectados fueron las ventas de automóviles, que cayeron 25.6%, mientras que las ventas de tiendas de ropa colapsaron, cayendo 50.5%. Todo esto sin contar que los restaurantes y bares informaron una caída de casi el 27% en los ingresos. El COVID-19 también deja números rojos en Canadá, y es que la economía de ese país se contrajo en el tercer mes de este año. La Oficina de Estadísticas Nacional de este país, en su página web, revela que la economía del país registró una caída de 9% en marzo respecto al mes anterior debido a la pandemia del COVID-19. Un récord desde el inicio de las evaluaciones en 1961. El organismo agrega que el Producto Interno Bruto caerá 2.6% en el primer trimestre de este año. Asimismo, indica que los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento social y las restricciones gubernamentales son las industrias relacionadas con los viajes y el turismo. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional pronosticó una contracción económica de 6.2% para Canadá, la mayor caída del PIB desde el año 1921. Y en Italia estima la necesidad adicional de liquidez ante el COVID-19, información que titula así el portal de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. En el interior de esta noticia dice que el sector empresarial italiano necesita una inyección adicional de liquidez de 50.000 millones de euros entre marzo y julio de este año para amortiguar el impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto lo informó así el Banco Central de Italia. Asimismo, el informe de la entidad financiera dice que los indicadores de alta frecuencia utilizados para el análisis coyuntural concuerdan en sugerir una caída en la actividad económica de proporciones excepcionales en todo el mundo. En este sentido, se refiere al deterioro de algunos de los principales indicadores en las últimas semanas y, en particular, una caída del 15% de la producción industrial en el mes de marzo. La Agencia Internacional de Energía pronosticó para este año una caída en la demanda de petróleo mundial debido a la crisis económica desatada por el coronavirus. Esta baja histórica prevé un consumo negativo de 9.3 millones de barriles por día, regresando al consumo mundial de 2012 hasta los 90.6 millones de barriles al día. Solo en abril estiman una caída en la demanda de 29 millones de barriles, 26 millones en mayo y 15 millones de barriles por día en junio. Ante el desplome en los precios, la OPEP acordó una reducción de 9.7 millones de barriles en mayo y junio. Mientras tanto, los países del G20 prometieron mayor cooperación.
En tanto, países como China, India, Corea del Sur y los Estados Unidos están aprovechando los precios bajos para incrementar sus reservas estratégicas, lo que también ayudará a aliviar la congestión del mercado. El organismo predice una recuperación para el segundo semestre de este año gracias a los recortes de la OPEP al momento de las existencias estratégicas y al relajamiento de las cuarentenas. Igualmente se espera que el gasto de inversión en el sector caiga a $335 millones, su nivel más bajo en 13 años. Vamos a repasar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. Barril de petróleo intermedio de Texas, $26.53 el barril, pierde 5.18%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $28.01 el barril y pierde 4.76%. Y la cesta venezolana, allí la tenemos, 119.42 yuanes, con una subida de 22 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Sigan en sintonía de Telesur.